Buenas noches, Billy. Sí, estamos grabando de noche. Sí, muy de noche. ¿Cómo Bueno, estás? no, que ojalá que no tengas sueño. No, por ahora estoy bien. Ok, está bien. ¿Qué tienes en mente para nosotros del libro de Génesis hoy? Sí, Gardner, hemos estado tratando de hacer algunas lecciones del Antiguo Testamento y hemos estado en Génesis en estos últimos 2 meses. Pero por esta noche, honestamente, quiero pasar un poco de tiempo mirando la vida de Jacobo. Si tenemos, y interesantemente, la vida, si uno lee Génesis, Jacobo se introduce en Génesis capítulo 25 y él se muere en Génesis 49. En otras palabras, casi la mayoría, la mitad del libro de Génesis, Jacobo está vivo y cosas están pasando en su vida. Pero lo que yo quiero hacer es ver el fin de la vida de Jacobo y ver qué él dice cuando él piensa en su vida y la forma en la cual él vivió, y ver qué fue que él hizo que le puso en ese lugar y quizás ayudar a equiparnos para hablarle a otras personas que quizás se sienten de esta manera. Gardner, si puedes leer Génesis capítulo 47, versículos 7 y 8. Muy bien. Génesis 47, 7 y 8. Dice, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Cuando Jacobo piensa en su vida, estamos en el fin de la vida de Jacobo, él está hablando con Faraón. Faraón le pregunta, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años dice que tiene Jacobo? Bueno, dice 130 años de su peregrinación. Interesante la Sí, frase. y me encanta la idea, cuando él, antes de responderle con los años, ¿qué él dice de su vida? Bueno, que luego dice que habían sido pocos y malos Sí, los que años de su vida. pocos y malos. Un hombre que vivió 130 años, cuando él piensa en su vida, él lo ve de forma que era poco y que fueron malas. Y cuando uno lee el libro de Génesis, la vida de Jacobo fue una vida difícil, una vida dura, con muchas dificultades y muchos sufrimientos. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos solo en alguna de las cosas que le pasa a Jacobo, Jacobo tiene un hermano que por un tiempo le quería matar. Jacobo no vio a sus padres morirse. Él por hacer algunas cosas, y vamos a hablar acerca de eso, pero él no pudo estar con sus padres. Haré yo morir. Él tiene un suegro que le engaña. Uh, Él tiene problemas relacionales dentro de su matrimonio. Él tiene una hija que lamentablemente fue violada. Él tiene hijos que son homicidios. Él tiene su hijo favorito, lo vendieron y él pensó que estaba muerto. Y después de eso, sus hijos le engañaron. Cuando uno piensa en la vida de Jacobo Gardner, él fue pocos y malos fueron los días de su vida. Pero cuando pensamos en la vida de Jacobo y qué tan difícil era su vida, ¿de quién era la culpa? De él. Él era engañador y fue engañado. Él era estafador y fue estafado. Exactamente. Nosotros, y quizás este es el punto de este video, cuando nosotros pensamos en la vida de Jacobo, a veces nosotros quizás contamos o medimos vida por cuántos años uno vive. Para Jacobo, él vivió 130 años y esos 30 años no eran suficientes, porque esos 30 años eran años que eran llenos de dificultad. Y la cosa más lamentable es que aún antes de nacer Jacobo, ¿qué le dice Dios a Isaac y a Rebeca? ¿Te acuerdas, Gardner? Que ellos iban a tener 2 hijos. ¿Y qué Y le el iba menor iba a tener prioridad sobre el Y mayor. la vida de Jacobo es una vida llena de Jacobo tratando de tomar cosas que Dios ya le estaba ofreciendo. ¿Sabe? Tantas de las cosas que Jacobo hace en su vida, yo creo, es Jacobo luchando, metafóricamente y después literalmente, pero es Jacobo luchando con Dios. Y por él siempre encontrándose luchando con Dios, él termina haciendo su vida mucho más difícil de lo que tiene que ser.
Ahora, Garner, yo sigo medio joven, pero yo pienso en personas que son más mayores de edad. Yo pienso en personas en mi familia que son mayores de edad, que cuando ellos piensan en sus vidas, que sus vidas han sido poco, los años de sus vidas han sido poco y malos. Pero la razón no es por culpa de Dios. La razón es por decisiones que ellos han tomado de no obedecer a Dios. Decisiones que ellos han tomado de desobedecer lo que Dios ha querido de ellos. Porque la realidad es cuando nosotros obedecemos a Dios de la forma que Dios quiere, muchas veces podemos evitar los errores que Jacobo cometió en su vida. Cuando nosotros pensamos en la vida de Jacob y quizás las decisiones que él tenía que tomar, hay una decisión que él toma que a mí me encanta pensar y se encuentra actualmente en Génesis capítulo 35. Esto sucede después de muchas de las malas cosas que suceden en su vida. Garner, si puedes leer Génesis capítulo 35 del 1 al 4. ¿Cómo no? Dice el texto. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huís de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Cuando nosotros vemos lo que Jacob hace en Génesis capítulo 35, Jacob decide ir a aquel lugar. Sí, a Betel. Sí, a Betel. Gardner, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. La casa de Dios. Y me encanta, antes de él ir a la casa de Dios, ¿qué él decide hacer? Según el versículo 2 y 3. Hacer que su familia quite todos los ídolos y reliquias de su idolatría. Sí, de quitarse las cosas, a los dioses que ellos tenían, de purificarse, de cambiar sus vestiduras, de ir a la casa de Dios para edificarle un altar. Bueno, yo creo que la manera en la cual nosotros evitamos, siendo Jacobs a los 130, y no es como que vamos a llegar a los 130, pero la manera en la cual nosotros evitamos ver nuestra vida como una vida que fue poca y que nuestros días eran malos, es por nosotros decidir de ir a la casa de Dios mucho más temprano. Algo que muchas veces yo escucho a jóvenes decir, aún personas de mi edad, es que no, yo voy a obedecer a Dios cuando sea más mayor, más viejo. Y lo que están haciendo, están viviendo la vida de Jacob, haciendo sus vidas más difíciles de lo que tiene que ser. Quizás el ánimo de esta semana es que cuando nosotros estemos hablando con personas del Señor, hablemosles a ellos acerca de sus vidas, dónde están las decisiones que ellos están tomando, a dónde le están llevando, y de hablarle de un lugar donde ellos pueden estar, de una casa donde ellos pueden morar, de hablarle cómo llegamos a esa casa, que es por despojándonos de los dioses que estamos sirviendo, de cambiar nuestras vestiduras por Jesucristo y de ir y ser la casa de Dios y vivir en pos de Él, porque nosotros tenemos aseguranzas que cuando nosotros vivimos según lo que el Señor desea de nosotros, que nuestros días, por los pocos que sean y por los difíciles que sean, que nosotros sabemos que la vida que nos espera después de esta va a ser una eternidad de bondad con nuestro Padre Celestial. Y no sé, ¿sabes? Yo leo la vida de Jacob y siempre me entristece, porque tanto potencial, Dios bendiciéndole antes de él nacer y él haciendo su vida difícil. Y yo creo que muchas veces eso es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos quiere bendecir a través de viviendo según su palabra. Cuando yo pienso en la vida de Jacob, comenzó mal, comenzó estafando a su hermano, aprovechándose de su padre, etc. Pero yo quisiera pensar que a lo largo, quizás después de luchar con el ángel, que iba aprendiendo que aquel camino no le servía. Pero era muy mayor de edad cuando comenzó a recibir el mensaje. Y como has dicho, comencemos
como jóvenes, nótense que estoy poniéndome en la clasificación de jóvenes, pero hay, por más temprano que busquemos a Dios, más maldad evitamos. Según el hombre siempre, así segará. Y Amén. eso vemos en la vida de Jacob. Muchas gracias, Bill. Excelente lección. Gracias por tenerme, Gordon. Y gracias a usted por acompañarnos en este video. Dios les siga bendiciendo.